Bueno, iniciamos. Tengan todos y cada uno de ustedes una feliz noche. Vamos a ver en esta oportunidad, en esta clase, la continuación de lo que habíamos estado trabajando con relación a la Organización de Estados Americanos. Por ahí en la clase anterior establecimos lo relacionado a sus antecedentes, a sus principios, a sus propósitos, eh, que están contenidos en la Carta de, de Bogotá, en la Carta de la OEA. Que vimos fue también en una medida modificada por el protocolo de Managua, que ustedes también tienen por compartido en su haber y en su acervo para prepararnos hacia el examen final y para definitivamente que quede algo para entender lo que el significado de un organismo regional, subregional internacional. La OEA deviene un organismo regional de las Américas y del Caribe y como tal tiene eh, sus propios órganos, que son los que vamos a analizar el día de hoy. Y para el efecto les voy a pedir que vayamos a la segunda parte, en el capítulo 8, que establece lo relacionado a los órganos, y nos refiramos al artículo 53 de esta organización o esta carta de la OEA. Dice que la Organización de los Estados Americanos realiza sus fines por medio de, y entonces nos da a los respectivos órganos que estructuran o que le dan la estructura a este organismo internacional. En principio, hace referencia a la Asamblea General. Y dice que la Asamblea General, en el artículo 54, hace referencia a que la Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos y tiene como atribuciones principales, además de las otras que señala la Carta, las siguientes, y hace una enumeración aquí hasta el numeral H de cada una de las atribuciones de la Asamblea General. Dice que la Asamblea General se reúne anualmente en la época que determine el reglamento y en la sede seleccionada conforme al principio de rotación. Así lo establece el artículo 57. Eso es con relación a la Asamblea Ordinaria. Y dice, en cada periodo ordinario de sesiones se determinará de acuerdo con el reglamento la fecha y sede del siguiente periodo ordinario. De la misma manera, el artículo 58 hace referencia a asambleas
relacionadas a un periodo extraordinario o a las asambleas extraordinarias, y al efecto dice que en circunstancias especiales y con la aprobación de los 2/3 de los Estados miembros, el Consejo Permanente, que es otro órgano importante de esta organización, convocará a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General y las decisiones de la Asamblea General se adoptarán por el voto de la mayoría absoluta de los Estados miembros. Hablamos de la mitad más uno, salvo los casos en que se refiere el voto de las 2/3 partes, es decir, una mayoría calificada, conforme a lo dispuesto en la Carta y aquella que llegara a determinar la Asamblea por vía reglamentaria. Eh, Dice que hay una comisión preparatoria de la Asamblea General que es la que debe formular el proyecto de temario de cada periodo de sesiones de esa asamblea y examinar el programa de presupuesto y de resolución sobre cuotas y presentar a la asamblea un informe sobre los mismos con las recomendaciones que estime pertinentes o necesarias. Y además tendrá como atribuciones esta comisión preparatoria a las que le asigne la Asamblea General. Así lo dice el artículo 60, que es al que le estamos dando lectura. Entonces hablamos de una Asamblea General, luego como otro órgano, siguiendo el orden que indica el artículo 53 de la Carta, tiene como órgano la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. Es decir, que en este órgano van a estar concentrados, aglutinados, todos en materia de consulta, todos los ministros de Relaciones Exteriores. Eh, entonces, el doctor Larios Ochaita, en su, en su libro del Derecho Internacional Público, nos dice que ese órgano de reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores es un órgano, sirve como órgano de consulta y puede ser convocada por cualquiera de los miembros y en todo caso, siempre que haya agresión armada contra cualquiera de los miembros, para cuyo efecto deberá estar asesorada de un comité asesor de defensa, es decir, un órgano especializado que está integrado en un comité de defensa en el cual son los ejércitos o los ministros de defensa los que formarán parte de ese comité. Además, tiene la función, dice, de considerar problemas de carácter urgente y de interés común para los Estados miembros. Y ha tenido un sinfín de reuniones que vienen desde 1939, desde la Segunda Guerra Mundial, luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, está la declaración de la de analizar la guerra de Corea de las Coreas en 1951 y así sucesivamente hasta 1982 para analizar la situación creada por Inglaterra y Argentina sobre las Islas Malvinas y en todo caso aplicar el TIAR, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del cual hablamos en clases anteriores.
Luego de eso, este artículo 53, siguiendo un orden en la literal C, nos establece que hay consejos, determinados consejos, que son los que son consejos principales, dice, de esta organización y dentro de los cuales cuenta con un consejo, el consejo permanente, que vamos a ver que es el consejo, es el órgano político de la entidad y que tiene intervención en múltiples, con relación a múltiples actividades de los distintos órganos de la misma. Luego tenemos el Consejo Interamericano Económico y Social, al igual que la Organización de las Naciones Unidas, cuenta con un Consejo de Desarrollo Económico Social cuya finalidad es la búsqueda y avance del desarrollo social y económico de los pueblos de sus distintos miembros. Hay un comité, hay un Consejo Americano para la Educación y la Ciencia y la Cultura. Consejo Americano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, al igual que la propia organización intergubernamental, podríamos decir, especializada de Naciones Unidas, que es la UNESCO, que se encarga de todos los actos relacionados con la cultura, con la educación y tiene relación con este órgano específico de la OEA. Tenemos el Comité Jurídico Interamericano, que hay que analizar el protocolo de Managua para ver cómo quedó este comité jurídico. Luego de ello tenemos una comisión interamericana, pero antes vamos al artículo 70 de la ley que hace referencia a los consejos de la organización y en el artículo 70 indica que el Consejo Permanente de la Organización y el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral dependen directamente de la Asamblea General y tienen la competencia que a cada uno de ellos asignan la Carta y otros instrumentos interamericanos, así como las funciones que le encomiende la Asamblea General y la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Todos los Estados miembros tienen derecho a hacerse representar en cada uno de los consejos y cada Estado tiene derecho a un voto. Dentro de los límites de la Carta y demás instrumentos interamericanos, los consejos podrán hacer recomendaciones en el ámbito de sus atribuciones. Y el artículo 73 nos indica que los consejos en asuntos de su respectiva competencia podrán presentar estudios y propuestas a la Asamblea General, por supuesto, porque es ante el órgano supremo del cual depende y ante quien tienen que rendir los informes. Someter proyectos de instrumentos internacionales y proposiciones referentes a la celebración de conferencias especializadas que también forman parte de los órganos de esta organización regional internacional. Dice a la creación, modificación o supresión de organismos especializados. También alude a ellos porque forman parte de esta carta como órganos
de la misma y otras entidades interamericanas, aquí, así como sobre coordinación de actividades. Igualmente, los consejos podrán presentar estudios y proyectos de instrumentos internacionales a las conferencias especializadas. El artículo 80 establece que el Consejo Permanente de la organización se compone de un representante, hablamos del Consejo Permanente, de un representante por cada Estado miembro, nombrado especialmente por el gobierno respectivo con la categoría de ¿qué? De embajador. Por tanto, tiene una serie de preeminencias y goza de algunos privilegios e inmunidades. La presidencia del Consejo Permanente será ejercida sucesivamente por representantes en el orden alfabético de los nombres en español de sus respectivos países y la vicepresidencia en idéntica forma, siguiendo el orden alfabético inverso. El Consejo Permanente dice en el ejercicio de sus funciones con anuencia de las partes, en la controversia podrá crear comisiones ad hoc. Las comisiones ad hoc tendrán la integración y el mandato que en cada caso acuerde el Consejo Permanente con el consentimiento de las partes. Tienen que estudiar ustedes todo lo relacionado al Consejo Permanente. Y el doctor nos establece en la página 401 de su libro, dice, ¿qué le pasó a Darley Khan Raquel? Una compañera está intentando ingresar, no la veo. Sí, licenciado. Ella me dijo que desde las 7 anda intentando, pero usted no le ha dado acceso. Pues no sé a dónde, porque ya le dimos acceso a los demás compañeros. Todavía esperamos hasta las 7:10 para poder empezar la clase y no hay forma. Vamos a seguir viendo ahí. De repente a que aparece y le damos acceso. Gracias, licenciado. No está. No está. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo? Se llama Jessica de Los Ángeles Alvarado. Ah, no está Jessica de Los Ángeles pidiendo entrar. Dígale que solicite el ingreso ahorita. Ya se lo comenté, licenciado. Muy bien. Dice compuesto por el Consejo Permanente, dice compuesto por un representante de cada Estado miembro, como lo dice la carta, nombrado con el rango de embajador, y es el órgano político de la OEA, dice. Y aquí lo relevante, tal vez que no habíamos dicho, es que la presidencia y vicepresidencia no duran más de 6 meses en su puesto. Y que vigila las relaciones amistosas entre los Estados miembros. Este consejo cuenta con un órgano auxiliar llamado Comité Interamericano para Solución de Pacífica de Disputas, como lo establece el artículo 24 de la Carta, que se refiere a la solución pacífica de controversias. Y aquí nos da los procedimientos para una negociación. El artículo 25 establece que son procedimientos pacíficos la negociación directa, los buenos oficios los buenos oficios, la mediación, la investigación y conciliación, el procedimiento judicial,
el arbitraje y los que especialmente acuerden en cualquier momento las partes. Dice que un tratado especial establecerá medios adecuados para resolver controversias y determinará procedimientos pertinentes a cada uno de los medios pacíficos, en forma de no dejar que controversia alguna entre estados americanos pueda quedar sin solución definitiva dentro de un plazo razonable. Entonces nos habla de ese Comité Interamericano para la Solución de Disputas como un órgano auxiliar del Consejo Permanente. Luego tenemos el Consejo Interamericano Económico Social. Su objeto, dice, es promover la cooperación para alcanzar un rápido desarrollo económico-social y para ello recomienda programas, cursos, actividades económicos sociales y otras actividades similares de reunirse a nivel ministerial por lo menos una vez al año. Debe tener un comité ejecutivo permanente. ¿Se recuerdan que cuando analizamos lo de los consejos o leímos lo de los consejos, ahí hicimos referencia a ese Consejo Interamericano Económico Social y ahí dijimos que depende de la Asamblea General, de alguna relación que pueda también tener con el ¿cómo se llama? La reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores. Y entonces, fundamentalmente, puede promover conferencias, puede realizar todo tipo de relaciones con organizaciones intergubernamentales para promover acciones de desarrollo, y hablábamos de entidades de Naciones Unidas, como era la UNESCO, con la cual podrían también realizar acciones en pro de la educación de los Estados miembros. Hay un comité para la ciencia y la cultura, dice, su composición es semejante al consejo, y en este caso el representante de cada estado miembro es el ministro de Educación Pública. Se va en todo caso a los rangos y a los funcionarios internos de cada estado miembro, especialmente a los ministerios de educación, que son los que tienen que ver con la cultura, la educación, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos los consejos, el Consejo Permanente, el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral, que está en el artículo 93, dice, se compone de un representante titular a nivel ministerial, lo que les decía, o su equivalente por cada Estado miembro, nombrado especialmente por el gobierno respectivo. El Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral tiene como finalidad promover la cooperación entre los estados americanos con el objeto o con el propósito de lograr su desarrollo integral, y en particular para contribuir a la eliminación de la pobreza crítica de conformidad con las formas de la Carta, y en especial las consignadas en el capítulo 7 de la misma, en los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico. Dice que tenemos que leer por ahí también, nos envía al protocolo de Managua de 1993. Luego tenemos
lo que se denomina la Secretaría General, que el doctor establece en la página 404, la define como el órgano central permanente y administrativo de la organización, presidido por el secretario general, quien es electo por la Asamblea para un periodo de 5 años, reelegible por una sola vez, es decir, que puede estar durante su periodo y si los Estados miembros acuerdan, lo pueden reelegir como regularmente ha ocurrido y en la actualidad, pues el señor que está ahí es un personaje reelecto y afortunadamente ya cumplirá con su pedido. Sus funciones son semejantes a las del secretario general de la ONU. Está asistido por el secretario adjunto, que también es electo por la Asamblea General por 5 años y también es reelegible por una sola vez y sustituye al secretario general en caso de ausencia. Ambos son independientes de cualquier gobierno y solo reciben instrucciones de la organización. Sí, Luis, dijo alguien por ahí. Luego tenemos que esta figura de la Secretaría General está regulada en los artículos 107, 108, 109, que es importante porque nos establece que el secretario general dirige la Secretaría General y tiene la representación legal de la misma y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 91, inciso B, es responsable ante la Asamblea General del cumplimiento adecuado de las obligaciones y funciones de esa secretaría. Puede llevar a la atención de la Asamblea General o del Consejo Permanente cualquier asunto que en su opinión pudiese afectar la paz y la seguridad del continente o el desarrollo de los Estados miembros. Dice que esta Asamblea General, en el artículo 112, le asignan determinadas funciones que van hasta la literal 8. Tiene funciones de asesoría, tiene funciones de custodia, de preparación de proyectos, de programa de presupuesto, servir de depositaria de los, a esto es importante, la literal F, porque es la depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los instrumentos de ratificación de los mismos, y de presentar a la Asamblea General en cada periodo ordinario de sesiones un informe anual sobre las actividades y el estado financiero de la organización. Establece también relaciones de cooperación de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General o los consejos con los organismos especializados y otros organismos nacionales o internacionales. El secretario adjunto es el secretario del Consejo Permanente y tiene carácter de funcionario consultivo del secretario general y actuará como delegado suyo en todo aquello que le encomendare. La Asamblea General, con el voto de las 2/3 partes de los Estados miembros, puede promover al secretario general o al secretario adjunto, a ambos, cuando así lo exija el buen funcionamiento de la organización. O sea que le puede pedir la renuncia, lo puede remover y convocar a elecciones.
Luego tenemos como otro órgano, según el artículo 53 de esta carta, lo relacionado a las conferencias especializadas, es decir, aquellas reuniones de estudio, de análisis y de negociación de los estados miembros en donde tratan temas distintos y donde al final saldrán declaraciones, saldrán acuerdos, convenciones o tratados. Dice que en el artículo 122 eh, que estas conferencias son reuniones intergubernamentales para tratar asuntos técnicos especiales o para desarrollar determinados aspectos de la cooperación interamericana y se celebran cuando lo resuelva la Asamblea General o la reunión de consulta de relaciones exteriores, de ministros de Relaciones Exteriores, por iniciativa propia o a instancias de algunos de los consejos u organismos especializados. El temario y el reglamento de las conferencias especializadas serán preparados por los consejos correspondientes o por los organismos especializados interesados y sometidos a las consideraciones de los gobiernos y demás miembros. Dice el doctor que estas están destinadas a tratar de asuntos técnicos especializados o desarrollar determinados aspectos de la cooperación interamericana. Y el programa y reglamento de las conferencias especializadas serán preparados por los órganos del Consejo, de los consejos de la organización o por organismos especializados interesados y enviados al consejo después de ser sometidos a la consideración de los gobiernos. Esas son las conferencias especializadas, pero luego existe un órgano importante que son los organismos especializados y en el artículo 124 de la Carta indica que se consideran como organismos especializados interamericanos para los efectos de la Carta los organismos intergubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales que tengan determinadas funciones en materias técnicas de interés común para los Estados americanos. La Secretaría General mantendrá un registro de los mismos que llenen las condiciones del artículo anterior según la determinación. Los organismos especializados disfrutan de la más amplia autonomía técnica, pero deberán de tener en cuenta las recomendaciones de la Asamblea de los consejos de conformidad con lo que establece la Carta. Dice que los organismos especializados deben establecer relaciones de cooperación con organismos mundiales de la misma índole a fin de coordinar sus actividades. Al concertar acuerdos con organismos internacionales de carácter mundial, los organismos especializados interamericanos deben mantener su identidad y posición como parte integrante de la organización de la OEA, ¿verdad? Aun cuando desempeñen funciones regionales de los organismos. ¿Cuáles serán estos organismos intergubernamentales? Tenemos la Comisión Interamericana de Mujeres como un organismo especializado, un Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolescente, también el Instituto Interamericano de Cooperación para eh, la Agricultura, y el Instituto Panamericano
Seo- de Geografía e Historia, el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Entonces tenemos con ello todos los organismos de carácter intergubernamental con los cuales interactúa estas actividades que van a realizar los órganos de las Naciones Unidas. Saquemos por ahí la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, Costa Rica. Y de ahí vamos a analizar lo relacionado a la comisión. Vamos a ver el capítulo 7 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, la parte 2, los medios de la protección, en el capítulo 6 de los órganos competentes, y entonces aquí nos indica que son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en esta convención, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante le va a denominar la Corte. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 34, dice que se compone de siete miembros que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. La comisión representa a todos los miembros que integran la organización. Los miembros de la comisión son elegidos a título personal por la Asamblea General de la organización y de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos. Nos establece aquí, en la sección 4, en el artículo 48, el procedimiento para acceder a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice que debe recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que consagra la convención y procederá en los siguientes términos. Deben de leerlo y estudiarlo. Luego vamos al artículo 52 de la Corte Interamericana, que indica que está integrada por 7 jueces nacionales de los Estados miembros de la organización. Estos son elegidos a título personal entre juristas de la más alta autoridad moral de reconocida competencia en materia de derechos humanos que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país, con la cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. Tiene por acá en el artículo 58 el lugar de la sede que determine la Asamblea General, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de la organización. En el artículo 61 están las competencias y las funciones, y en el artículo 66 el procedimiento, en el que indica que el fallo debe ser motivado, que
es definitivo e inapelable. Cuestiones importantes que tenemos que tomar en consideración y que ustedes deben de estudiar y analizar. También tenemos como parte de las actividades eh, de esta organización regional internacional como lo es la OEA, que forman parte y que fueron creados por el Reino Español, que fueron y que son patrocinadas por ellos, lo relacionado a las reuniones de presidentes, las cumbres iberoamericanas, perdón, de presidentes. Dice el doctor que están patrocinadas por España y en 1991 surgió como un ente de hecho constituido por los gobernantes de España y los de América Latina con el objeto de constituirse en un foro de discusión y de reflexión y además como un mecanismo de protección. Puerto Rico dice que ingresó en el 2001 en calidad de asociado, 2004 ingresó Andorra, Filipinas y Guinea Ecuatorial, y han solicitado sumarse como miembros asociados en el 2009. Hay otros países que solicitaron su ingreso y ahí está. Nos indica cuáles son las cumbres que se han llevado a cabo, una en 1991, Guadalajara, México, y el tema era la integración entre países con una raíz cultural común. En 1992 se llevó a cabo en Madrid, España, la segunda cumbre y el tema de cooperación económica. El tema fue la cooperación económica, desarrollo social y protección del medio ambiente. En 1993, Salvador de Bahía, Brasil, la tercera cumbre, y el tema fue el examen de programas comunes en el combate de la pobreza, la protección de la salud, de las poblaciones y el desarrollo de la infancia, la educación y la cultura. En el 94 se llevó a cabo en Cartagena de Indias, Colombia, en la cuarta cumbre y el tema fue análisis del comercio internacional, la apertura de mercados, el término de barreras y, o sea, la finalización de las barreras que se imponen a los productos cuando existen aranceles que se fijan a cada una de las mercancías que atraviesan por los diversos estados y su impacto en el desarrollo económico de los países iberoamericanos. En 1995 se llevó a cabo la otra cumbre iberoamericana de presidentes en Barriales, Argentina, que fue la cumbre número 5 y el tema, el papel de la educación como instrumento de desarrollo con equidad. 1996, Cumbre de Viña del Mar, fue la sexta, y el tema, la gobernabilidad democrática, la gobernabilidad para una democracia eficiente y participativa. En 1997, en la isla de Margarita, Venezuela, la séptima cumbre, y los temas fueron valores éticos de la democracia, la reiteración de la defensa de la democracia, el Estado de Derecho, el pluralismo político, las libertades fundamentales y los derechos humanos, justicia social, administración de justicia, ética de la administración pública, partidos políticos y procesos electorales, protección del medio ambiente, situación de los pueblos indígenas de América Latina. Fue una cumbre que estuvo bastante cargada con diversos temas
de interés y que afectan a la región. En 1998 hay una cumbre en Oporto, República de Portugal, es la octava cumbre y ahí se trataron los desafíos de la globalización y la integración regional en intercambios comerciales, flujos financieros, liberación comercial, integración económica, mundialización de mercados, segmentación e internacionalización de producción y transformación de métodos de producción. En 1999, la cumbre de La Habana, la novena cumbre. En el 2000, en Panamá, la décima cumbre. En el 2001, en Lima, Perú, la onceava cumbre. En 2002, en Bávaro, República Dominicana, la número 12. En el 2003 se llevó a cabo la cumbre número 13 en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. En el 2004 en San José, Costa Rica. En el 2005 en Salamanca, España. 2006 en Montevideo, la 16ª cumbre. En el 2007 en Santiago de Chile, la 17ª. El tema fue la cohesión social y políticas sociales para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica. 2008, la 18ª cumbre, y en el 2009 en Lisboa, Portugal, la cumbre 19, y el tema fue la innovación de la tecnología. En el 2010, en el Mar de Plata, la cumbre número 20, y el tema quedó por definirse. Entonces, vemos que también forma parte de toda esta organización, además de sus diferentes órganos que la integran, determinados organismos también que han pretendido o que fueron creados y financiados por otros países europeos. Fundamentalmente hablamos del Reino Unido de España, que es el que participa en cada una de las diferentes cumbres, en donde las agendas contienen temas de interés para los propios Estados miembros. Tenemos también que esta organización regional tiene una serie de instrumentos jurídicos de carácter internacional sobre temas relacionados con los derechos humanos, y dentro de los cuales tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que contiene órganos competentes para conocer de las violaciones de los Estados miembros, violaciones a los derechos humanos de los diversos estados que integran este organismo regional, que son parte del hemisferio americano y también del Caribe. Dentro de los órganos de competencia para conocer de estos temas tiene en principio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tienen que estudiar, y luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocida en esta convención como la Corte, simple y sencillamente, y que tiene como
como aspecto relevante, podríamos decir, el que sus resoluciones son definitivas e inapelables y de cumplimiento obligatorio. Tenemos también entonces, además de eso, lo que ustedes vieron como la Carta Democrática Interamericana, que introduce una cláusula importante de suspensión para aquellos países que rompan con el hilo constitucional y que se sitúen al margen de la democracia, vamos a decir, y como resultado de ello, emite en Quebec, Canadá, que se emite la Carta Democrática Interamericana, con esa cláusula en la cual faculta a los Estados miembros para suspender a cualquier Estado que haya interrumpido por medios violentos el orden constitucional o que de alguna manera con acciones también de carácter represivo, de carácter violento, vulnere los derechos humanos de las distintas poblaciones. Entonces tenemos también como un instrumento jurídico el protocolo de Managua, que es el que tiende a modificar la Carta de Bogotá o la Carta de la OEA, dándole un carácter de mayor estructura y para el efecto hace las modificaciones importantes y necesarias. Con ello vamos a dar por concluida la clase del día de hoy. Vamos a ver para el día viernes lo relacionado a organismos subregionales, en donde analizaremos el sistema de integración centroamericana conocido como SICA. Su estructuración, sus órganos, al igual que hemos hecho con los organismos anteriores. Quiero preguntarles hasta qué fecha tenemos clases. Si la otra semana todavía tenemos clases o cuándo inician los exámenes. Buenas noches. Sí, licenciado. Buenas noches. Dale, Raquel, dale. ¿Qué manda? Sí, licenciado, nos habían indicado de que los parciales los empezamos el 19. Los parciales, pero el final. Ajá. Los finales, perdón. La otra semana todavía tendríamos clases. Tendríamos 2 clases. Esas son presenciales, ¿no? Y de ahí entramos al examen final. Todavía no tenemos fecha en nuestro examen. Todavía no hay fecha. Creo que no, licenciado. No, yo no la tengo, entonces, por eso pregunto. Una recomendación, recopilen o compilen todos los instrumentos jurídicos que hemos aludido, porque van a ser parte del examen final. Y entonces, para que no se queden viendo las luces que están en el techo, mejor si tienen sus propias leyes a mano. Cuídense mucho y pasen feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Adiós. Licenciado. Adiós.